besito. Buenas tardes. Anita Belén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermano Buenas Andrés. tardes, familia Maldonado. Buenas tardes, manitos. Hola, hermanos Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hola, Rosita. buenas tardes. Rosita y mi hermano Buenas tardes a Rafa, todos. buenas Buenas tardes, tardes. noches. Hermana de feria. Hermano, feria. No vino, Es lo mismo. no vino. Oigan, ¿y ya está Belito conectado? No lo veo. No ¿A se quién? ve. Hermanita Isabel Fuentes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy es un gusto verlos. Hola, manita. Igual, manita. Buenas tardes, hermanos. Saludos de la familia. Hola, hermanitos López Reyes. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes, manito. Guille, hermanito Trillo. Buenas tardes. No veo al hermanito Abel tampoco. No, ¿verdad? ¿Dónde estás, Abel? A ver, No vino. Mm. Ya está Ah, bien fue. peinando, por eso. Abel, ¿dónde está? Hola. Hola, manita Guille. Manito Hola, Ramón. familia Gómez Vázquez. Hola. Familia Valderrama, buenas tardes. Hermanito Eliu, buenas familia tardes. Pérez Oliva, buenas tardes. Hermano, les presento a mis suegros que nos están visitando. Se llaman José y Taís, por ahí están. Bienvenido, Ah, hermano. ok. José. Hola, Hermana buenas tardes, Taís. ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Hola, placer. buenas tardes, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanitos. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, mucho Nos gusto. visitan, hermanos. Bueno, yo ya sé, pero es para que los demás escuchen. Ah, sí, ¿de dónde? De Chicago. De Chicago. Ya, Está haciendo mucho frío, ¿verdad? bastante. Bastante. Oh, Allá neva, ¿no, hermano? Sí, Sí, ¿verdad? Ay, qué padre. ahorita está la nieve allí afuera un poco congelada porque la temperatura está bien bajita. Oh, ya. Sí. Ay, qué bien, mis hermanos. Pues bienvenidos. Y pues qué gusto. Gracias. Qué gusto que nos ¿me pueden visiten. pasar una de limón? Una nieve de limón. Nieve de limón. Gracias, hermanos. Un Allá placer. neva y aquí hay nieves. ¿Cómo? Los helados, los helados. A los Aquí hay helados Los le helados. dicen nieve, ¿no? Ah, sí. Aquí son los raspados. También. Raspado. Lo que pasa es que sí hay diferencia porque los helados son de leche y la nieve es comúnmente de agua, como De la de agua. limón. Entonces por eso decimos nieve o helado. Helado. Ajá. Ah, ya. Ah, ya vi al hermano Abel Bárcena, ya lo vi, qué bueno. Chelita, buenas tardes. Vale. Mis hermanos, buenas tardes. Tiene una lengua de fuego allí en Buenas su tardes, cabeza, hermano hermano. Abel. Buenas tardes, mis queridos hermanos. A ver si no empieza a hablar en lengua. Buenas tardes, manito Saludos, Abel. hermano López. Hermanito Pacheco, bienvenido, buenas tardes. Ya está listo. ¡Ay, lo agarré! Hola, buenas tardes. Tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, manito. Hola. Estamos, mis hermanos, ahí se acomodando. Hola, muchachos. Agarren sus asientos. Pónganse cómodos, pero no tanto porque se duermen. Ajá. Vamos a dar inicio, mis queridos hermanos, a nuestra reunión de esta tarde. Vamos a invitarles a cantar una canción de alabanza a nuestro magnífico Dios. Es la canción número 96. Vamos a dejar que nuestro hermano nos la ponga. Y si no, vamos a sacar nuestro cancionero. Y vamos a cantar esta canción número 96.
Nuestro magnífico Dios eterno, santísimo y amoroso Jehová que moras allá en el cielo. Estamos contentos, Jehová, pues tenemos oportunidad que nos das tan amorosamente de reunirnos una vez más para escuchar instrucción importante que tú quieres que tengamos presente para que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir y de esa manera nuestra conducta te dé la alabanza y la honra que tú te mereces. Te rogamos, por favor, permite que tu Espíritu Santo actúe con nuestro hermano Mefiboset Pacheco para que él nos transmita la información tal y como tú quieres, así como te pedimos también ese espíritu tuyo para nuestro hermano Carlos Feria y nos puede transmitir la revista Atalaya y danos oportunidad de recordar lo que ya estuvimos preparando para darte la alabanza con nuestros comentarios. Te pedimos tu ayuda, Jehová. Solos bien sabes que no podemos. Te rogamos que tu Espíritu Santo more en la congregación para que de esa manera, fluyendo tu Espíritu Santo, seamos una congregación alegre que todo el tiempo te dé la alabanza y la honra que mereces. Te rogamos esta ayuda, Dios Todopoderoso, y te agradecemos mucho la instrucción que vamos a disfrutar. En el nombre de tu unigénito amado Cristo Jesús nuestro Señor, y en el nombre de Él te rogamos que tus siervos por toda la tierra también disfruten de su alimento espiritual al tiempo apropiado. Amén. Bien, hermanos, pues vamos ahora a escuchar el discurso que tiene por tema
¿por qué se puede confiar en la Biblia? Nuestro hermano Mefiboset Pacheco es el encargado de transmitirnos este discurso tan importante y valioso. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Vamos a dejar... Está bien el video, ¿verdad? Tengo pagado. Esta información Gracias, tan importante. Por todas partes, hermanos, la gente busca guía por muchas razones. Quieren mejorar su bienestar físico y entonces van a los gimnasios y ahí buscan entrenadores, buscan maestros de acondicionamiento físico, buscan entrenadores en algún deporte. Quieren luchar contra las enfermedades y entonces ahora van con doctores. Buscan a homeópatas, alópatas, acupunturistas, nutriólogos, naturistas, etc. Quieren mejorar la vida matrimonial o familiar y entonces ahora van con psicólogos, con consejeros matrimoniales, con profesionales de las relaciones y demás. Buscan ayuda para tomar decisiones sobre todo tipo de inquietudes, educación, empleo, asuntos financieros y un sinnúmero de inquietudes. Y lo mismo, recurren a profesionales, a asesores que parecen versados en esas materias o incluso a libros de superación personal o de autoayuda. Otros más buscan sus dudas en internet o algunos le piden ayuda a algún familiar o algún amigo que crean que es confiable. Pero el caso es que la mayoría de las personas queda muy decepcionada porque los resultados distan mucho de ser satisfactorios. En general, esa supuesta experiencia se basa únicamente en experiencia humana, que es muy limitada, que ni siquiera es confiable. El poeta Shakespeare dijo, no os fiéis de las tablas podridas, y hacía referencia a que antes de saltar a un barco deberíamos de fijarnos si la madera no está podrida, porque eso podría costarnos la vida. Y pasa lo mismo a la hora de tomar decisiones. Deberíamos de revisar si la fuente es confiable, porque podría costarnos también la vida. El mismo rey Salomón dijo, el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde va. Pues resulta, hermanos, que millones de personas de todos los antecedentes étnicos, nacionales, académicos y sociales han encontrado una guía que es confiable, que es efectiva, que logra que muchas personas puedan convivir de manera pacífica, feliz, unida, que logra que cambiemos malos hábitos, que mejora nuestra vida en familia, que mejora las relaciones con las personas en el vecindario y que básicamente les permite tomar buenas decisiones en cada aspecto de la vida. Esa guía es la Biblia. Muchos hablan en este tiempo de la descomposición social, de que hay muchos crímenes, de que hay abusos, de que hay robos, de que hay corrupción, porque la gente ha ido perdiendo los valores. Esos valores son justamente los que proporciona la Biblia. La Biblia nos permite tener una vida mejor, nos permite ser mejores personas, nos permite librarnos de muchos problemas que otras personas sí tienen que pasar precisamente porque no tienen una guía confiable, no tienen a nadie que les diga, oye, vete por aquí porque te va a ir bien, o no hagas eso porque te va a ir mal. Pero las personas que han aplicado los consejos de la Biblia comprueban que su vida es mucho mejor que si no tuvieran ese consejo. No quisiera yo imponerles mis puntos de vista personales, ni que ustedes adopten creencias a ciegas. Más bien, quisiera exponer a ustedes las razones por las que millones de personas están convencidas de que la Biblia es 100% confiable. ¿Qué le parece entonces si analizamos algunas pruebas desde diferentes ángulos para probar lo que estamos diciendo y entonces cada uno de ustedes puede formarse su opinión? Vamos a examinarla primeramente desde el marco histórico. ¿Cree que existe alguna prueba de que lo que dice la Biblia sí pasó? Sí, existen montones de pruebas. Vamos a citar solamente algunas. Dirija su atención, por favor, a Josué, capítulo 11, versículos 10 y 11. Josué 11, 10 y 11. Ahí dice, es más, Josué entonces regresó, conquistó Azor y mató a espada a su rey, porque Azor había sido la ciudad principal de todos esos reinos. Mataron a espada a toda la gente que había en ella y así los destruyeron. No quedó allí nada que respirara. Luego le prendió fuego a Azor. Aquí entonces nos habla de una ciudad, se llamaba Azor, y de cómo Josué la conquistó y la destruyó. Algunas personas tienen la idea de que este relato era falso porque no existía ninguna evidencia de este lugar.
Pero resulta que en 1928 un grupo de arqueólogos encontraron al norte del mar de Galilea el sitio donde estuvo ubicada la ciudad cananea de Azor. Y después de excavar en el sitio se encontró una tabla con escritura cuneiforme. Cuneiforme significa que fue grabada con cuñas o que fue con cinceles. Y en esta tabla se encontraba que es justo denominar a la ciudad como Azor, que es justamente como lo acabamos de leer en el texto. Pero además, ahí en ese lugar se encontraron casas cananeas en los que se veían indicios de destrucción violenta y de abandono, lo cual concuerda plenamente con lo que dice la Biblia sobre la captura que efectuó Josué después del Éxodo. Eso confirma la exactitud histórica de la Biblia. Vamos a ver otra prueba. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, la Biblia nos habla de un rey de Persia y dice que este se llamaba Ciro y dice que este fue conquistador de Babilonia y que una vez que conquistó Babilonia emitió un edicto que hablaba de la libertad de religión y que le permitía a los judíos exiliados regresar a sus tierras para que restablecieran su forma de adoración. Algunas personas también pensaban que este relato era falso porque las naciones que eran las dominantes en ese momento, Babilonia y Siria, no solamente no permitían ningún tipo de libertad religiosa, sino que imponían su religión a los demás. Entonces pensaban que el relato era falso. Pero en 1879, un asiriólogo, al efectuar excavaciones en Babilonia para el Museo Británico de Historia, descubrió lo que hoy conocemos como el cilindro de Ciro. Y conforme se fueron juntando los fragmentos, se pudo saber exactamente qué decía ese texto. Y ese cilindro hacía referencia a cómo Ciro devolvía a los habitantes a sus ciudades de origen, incluyendo las ciudades de Asur y de Susa y otras regiones en donde estaban los israelitas exiliados, y tal como ellos fueron regresando a Jerusalén. Ese texto confirma también de manera notable la exactitud de la Biblia con relación a la norma de Ciro con respecto a la tolerancia para las religiones extranjeras. ¿Quiere otro ejemplo histórico? La Biblia declara en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, que en el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió contra las naciones fortificadas de Judá y que entonces se apoderó de ellas. Ante esa amenaza, Ezequías optó por no luchar, él más bien optó por pagar tributo. El tributo que se le impuso, de acuerdo a lo que dice la Biblia, fueron 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. De ese relato tampoco existía ninguna constancia más que el relato bíblico. Resulta que entre 1847 y 1851, un arqueólogo británico descubrió en las ruinas del palacio de Sennacherib lo que hoy conocemos como el prisma del rey Sennacherib, el cual, por cierto, está ahí en el Museo de Historia de Londres, junto con el cilindro que comentábamos, el cilindro de Ciro. En ese prisma podemos encontrar también, con escritura cuneiforme, cómo se describen las hazañas del rey Sennacherib, y entre otras cosas mencionan a un rey judío, evidentemente Ezequías, y cómo después de doblegarlo le aumentó el tributo a 30 talentos de oro y bastantes piezas de plata, que coincide exactamente con lo que dice la Biblia con respecto a Sennacherib, con respecto a Ezequías y con respecto al tributo que tuvo que pagar. Y así como estos ejemplos, hermanos, hay montones. De hecho, vez tras vez, los arqueólogos han usado la Biblia para establecer la localidad geográfica de muchos sitios antiguos. Para que usted se dé una idea, la Biblia hace referencia a unos 475 nombres geográficos que actualmente están plenamente ubicados, lo cual constituiría nada más con eso 475 pruebas de carácter histórico sobre la exactitud del texto. Por lo tanto, es impresionante la exactitud histórica de la Biblia. Vamos a examinarla desde otro ángulo. Vamos al ángulo científico. La Biblia evidentemente no es un libro de ciencia, pero cuando se refiere a temas de esta índole es confiable. Llama la atención que muchas civilizaciones tuvieron la idea de que la Tierra era plana, y todavía hace unos 500 años, cuando Cristóbal Colón realizó su viaje hacia nuestro continente, muchas personas tenían la idea o el miedo de que en algún punto los barcos se caerían al vacío. Pero vea lo que menciona Isaías 40:22. Isaías 40:22, parte A nada más. Dice ahí, hay alguien que vive por encima del círculo de la tierra.
¿Cómo se describe ahí la Tierra? Como un círculo, como una esfera. ¿Cuándo se escribió este libro? Hace más de 2700 años. ¿Cómo sabía Isaías este dato que a la humanidad le tomó tanto tiempo descubrir? ¿Era Isaías científico? ¿Era estudioso de los astros? No, él era profeta. Entonces nota que para escribir estas palabras necesitó inspiración divina. Otra de las ideas que se tenían en la antigüedad sobre la Tierra es que esta estaba sostenida por cosas tangibles. Por ejemplo, que estaba flotando sobre agua, o que tenía 4 elefantes que estaban a su vez sobre una tortuga gigante, o que había un hombre enorme llamado Atlas que la sostenía en su espalda. Esas eran sus ideas. ¿Pero qué decía la Biblia al respecto? Ve a Job 26:7. Job 26:7. Dice ahí: Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Ahí podemos ver claramente que las escrituras dicen, acertadamente, que la tierra cuelga sobre nada. Y lo que nos llama la atención otra vez es, ¿cuándo se escribieron estas palabras? Hace 3500 años. Pero ¿hasta cuándo descubrió el hombre que realmente era así? Pues hace pocos años, relativamente. En 1609, Galileo Galilei, mediante el telescopio, más o menos se dio una idea de cómo eran las cosas. Pero no fue hasta el siglo pasado, hasta 1961, cuando el hombre logró ir al espacio exterior y corroborar que realmente era así. ¿Cómo sabía entonces el escritor del libro de Job ese dato? Se requería de una fuente de inspiración superior, evidentemente no una humana. Y otras pruebas adicionales de carácter científico, ustedes las pueden encontrar en el libro de Levítico. Ahí va a encontrar leyes meticulosas que abordan temas como el manejo de la lepra y de otras enfermedades infecciosas, el contacto con cadáveres, la ingesta de animales inmundos, el manejo de las heces fecales, el aseo del cuerpo, de las manos. Todas esas instrucciones también nos llaman bastante la atención, porque otra vez fueron escritas hace 3500 años, mientras que la humanidad todavía en el siglo pasado, en el siglo XIX, tuvo que sufrir la muerte de millones de personas porque no sabían que se contagiaban de cólera a través del agua contaminada. ¿Cómo sabían entonces los israelitas todas esas reglas que los mantuvieron libres de enfermedades y de infecciones en sus tiempos? Pues otra vez, evidentemente requirieron de una fuente superior de conocimiento, como se esperaría de un libro que proviene de Dios. Vamos a examinarla ahora desde otro ángulo, el profético. La Biblia contiene muchísimas profecías. De hecho, es una de las cosas que más lo caracterizan como un libro sin igual. Vamos a examinar solamente una de las más notables. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Perdón, Daniel capítulo 8, versículos 3 al 8. Esta fue una visión que tuvo el profeta Daniel y vamos a irla leyendo por partes para tratar de entenderla. Vamos a ver primero el 3. Dice ahí: Cuando levanté la vista, resulta que había un carnero de pie delante de la corriente de agua y tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto había crecido más tarde. A ver, lo primero que vemos ahí en la visión entonces es un carnero, o sea, a un borrego, con 2 cuernos y dice que uno es más alto que el otro. Un poco más tarde en ese capítulo, el ángel Gabriel le revela a Daniel el significado de esa visión y él le dice que esos 2 cuernos o esos reyes representaban a los reyes de Media y Persia. Los medos procedían de las mesetas ubicadas al este de Asiria, lo que hoy conocemos como Irak, y los persas habitaban regularmente como nómadas. Ellos estaban en la región norte del Golfo Pérsico. Aunque tenían costumbres distintas, conforme se fue uniendo el imperio, los dos fueron desarrollando gusto por las cosas ostentosas, por las cosas lujosas, y eso lo fue uniendo. El hecho de que ahí se represente a un cuerno un poco más alto que el otro significa que uno de ellos iba a predominar. En este caso fueron los persas los que dominaron cuando el rey Ciro derrotó a los reyes medos. Pero después de esa derrota, Ciro fusionó las costumbres y las leyes de ambos pueblos, unifica los dominios, amplía los territorios conquistados y a partir de ahí el imperio tuvo un carácter binario. Vamos a continuar con la visión. 4. Dice: Vi al carnero dando cornadas hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur.
Ningún animal salvaje podía hacerle frente y nadie podía librar a otros de su poder. Hizo lo que quiso y se engrandeció. ¿Cómo se cumplió esa declaración? En el año 539 antes de nuestra era, Babilonia cayó ante Ciro el Grande, lo que dio paso a un periodo de más o menos 50 años en el que ninguna bestia salvaje, o sea, ninguna gobernación política pudo permanecer fiel frente al imperio medo-persa. Así que fue como si actuara, como dice aquí el texto, según su voluntad, dando cornadas hacia todos lados, hacia el norte y hacia el sur y hacia el oeste, que de hecho eso se cumplió en sentido literal, porque después de la muerte de Ciro, sus sucesores conquistaron las regiones que estaban ubicadas justamente hacia esas direcciones, y hacia el norte invadieron Babilonia y Asiria, y hacia el oeste invadieron Asia Menor, y hacia el sur conquistaron Egipto, y su imperio fue enorme, 127 distritos en total, desde la India hasta Etiopía. Vamos a ver qué sucedió. 5-7. Seguí mirando y entonces vi a un macho de las cabras que venía desde el oeste, cruzando la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. Y este macho tenía un cuerno prominente entre los ojos. Iba hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto de pie delante de la corriente de agua. Corría hacia él con toda su furia. Lo vi lanzarse contra el carnero lleno de furia. Golpeó el carnero y le rompió los 2 cuernos, de modo que el carnero quedó incapaz de hacerle frente. Tiró al carnero al suelo y lo pisoteó, y nadie pudo librarlo de su poder. ¿Qué significa este pasaje? También le fue revelado a Daniel por el mismo ángel Gabriel. Él indicó que ese macho cabrío peludo iba a representar a la nación de Grecia, y que el cuerno que tenía ahí en medio de los ojos iba a representar a su primer rey. En este caso fue Alejandro Magno. Y esa profecía se cumplió en el año 334 antes de nuestra era, cuando Grecia sale desde el poniente, como indica el texto, y venía dispuesta a conquistar todo lo que encontrara a su paso. Y avanza con tanta rapidez que es como si no tocara el suelo. Así lo indica ahí, como si no tocara el suelo. Para que usted se dé una idea, Grecia acabó con el dominio que Medo-Persia había ejercido durante casi 2 siglos en menos de 20 años. Y entonces ellos se convirtieron en la nueva potencia mundial. Pero el reinado de Alejandro Magno no iba a durar durante mucho tiempo. La visión concluye de la siguiente manera. Vamos al 8. Dice ahí: entonces el macho de las cabras se engrandeció muchísimo, pero tan pronto como se volvió poderoso, el gran cuerno se rompió y 4 cuernos prominentes salieron en su lugar, orientados hacia los 4 vientos de los cielos. Daniel, hermanos, en ese momento no entendía muy bien lo que estaba viendo, no sabía muy bien cómo se iba a cumplir la profecía, pero el registro histórico nos deja ver que, aunque Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido en su época, y por cierto todo antes de los 32 años, sufre de repente una caída repentina, y después de estar en un banquete adquiere una enfermedad, lo más probable es que malaria, y muere. Entonces Daniel dice que en su lugar iban a salir 4 cuernos y que ninguno iba a alcanzar su poder. Eso se cumplió cuando, después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales se quedaron con el poder, pero la realidad es que ya ninguno de ellos alcanzó ni el poder ni la gloria de Alejandro. ¿Cuánto tiempo pasó para que esa profecía se cumpliera al pie de la letra? Como 300 años. Pero aquí lo importante es, ninguna palabra falló. Todo se cumplió tal y como se había profetizado. ¿Cómo sabía Daniel todos esos datos? Pues otra vez, necesitó de una fuente superior, como se esperaría de un libro que proviene de Dios. Y este es otra vez, nada más, un ejemplo, uno, pero la Biblia contiene decenas de profecías, muchas que ya se han cumplido, muchas que se están cumpliendo en nuestros días y muchas que están por cumplirse. Entonces, hasta el momento nos ha quedado claro por qué la Biblia es una fuente confiable de guía, y es porque es exacta en el aspecto histórico, en el científico y en el profético. Entonces ahora deberíamos de preguntarnos, ¿y por qué debería yo dejarme guiar por la Biblia? Porque cuando usted está escuchando a un vendedor, a lo mejor varias veces se le viene a la cabeza si lo que le está diciendo sobre su producto será real.
porque usted no quiere malgastar ni su tiempo ni su dinero en productos o en promesas sin valor. Con la Biblia puede pasarle exactamente lo mismo. A lo mejor usted se pregunta, ¿y si tendrá la Biblia algo valioso para mí? Si dedico tiempo a estudiarla, ¿voy a obtener algún beneficio de mi esfuerzo? Un hombre que asistió a las mejores universidades de España dijo que la escuela le había enseñado a estudiar, pero la Biblia le había enseñado a vivir. Y no es exagerado lo que esta persona dijo, porque por medio de la Biblia podemos acceder a los pensamientos de Dios, a sus principios, a sus instrucciones. Conserva vivos a quienes la practican. El mismo salmista dijo, tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos. Tengo más perspicacia que todos mis maestros. Y es verdad, la Biblia tiene un efecto profundo en quienes llevan una vida torcida. Para ponerles un ejemplo, una muchacha en España está convencida de que seguir los principios piadosos le salvó la vida porque ella a la edad de 26 años ya había intentado suicidarse un par de veces, ya había caído en la prostitución, en el alcoholismo, en el consumo de drogas. Y un día que se sentía sumamente desesperada, estaba a punto se quería suicidar, y habló con un par de testigos de Jehová, y ellos le hablaron de cómo la Biblia podía ayudarla a resolver sus problemas. Ella empezó a estudiar, le pareció fascinante lo que encontró ahí, y al poco tiempo de estudiarla, y obviamente de poner en práctica lo que ella estaba aprendiendo, sintió que había conseguido un propósito en la vida. Sintió que ya no necesitaba depender del alcohol, de la droga, abandona su vida inmoral, y como deseaba ser amiga de Jehová, estaba decidida a vivir de acuerdo con sus normas. Y ella misma dice, si no hubiese sido por la sabiduría práctica de la palabra de Dios, estoy segura que ya estaría muerta. ¿Qué opina? ¿Sirve o no sirve dejarse guiar por la Biblia? Por supuesto. ¿Qué otras cosas de utilidad le aporta estudiarla? Pues, por ejemplo, la Biblia nos exhorta a mantener la calma, a no ser envidiosos, a no molestarnos rápidamente, a no estar entre los que beben demasiado vino o entre los que son glotones. Da consejo a las mujeres para que sean serias, moderadas en los hábitos, fieles en todas las cosas. A los hombres les exhorta a que tengan buen juicio, a que estén sanos en la fe, en el amor, en el aguante. Nos da ánimo para seguir adelante a pesar de los problemas de salud. Nos proporciona consejo realista y práctico sobre la manera de resolver problemas matrimoniales, familiares. Muchos matrimonios han pasado por problemas graves y logran resolverlos por la guía que nos da la Biblia. Por ejemplo, una mujer llevaba 1 año casada y resulta que no tenía nada en común con su marido. Hablaban muy poco entre ellos, nada más para discutir. Y tenían una hija pequeña, pero aún así deciden separarse legalmente. Antes de que firmaran, se les animó a que buscaran consejo de la Biblia. Y decidieron aceptarlo, empezaron a estudiar y empezaron a aplicar el consejo que se da para los casados. Y no pasó mucho tiempo antes de que pudieran comunicarse pacíficamente. Arreglaron sus problemas y empezaron a disfrutar de una verdadera vida de familia. Y estoy seguro que a muchos de ustedes que están casados también les ha ayudado la Biblia. Les ha ayudado a resolver sus problemas. Les ha ayudado a superar momentos difíciles. Porque ustedes ahora han aprendido a perdonar, han aprendido a poner en primer lugar los intereses de la otra persona en lugar de los propios, han aprendido a no ser egoístas, a amar a la otra persona como se aman a sí mismos, a no irse a dormir enojados, a no buscar discusiones innecesarias, a dar una palabra de ánimo al tiempo apropiado, a tomar en cuenta a Jehová como una cuerda triple. Y otra vez preguntamos, ¿sirve o no sirve dejarse guiar por la Biblia? Todos los que han seguido sinceramente los principios bíblicos en su vida de familia han disfrutado de un mayor grado de felicidad. ¿Qué otros beneficios le va a aportar seguir el consejo bíblico? Pues, por ejemplo, usted va a ser fiel a su cónyuge. No vamos a tener que pasar por el trago amargo de un divorcio. Vamos a ser pacíficos con las personas. Vamos a evitar pelearnos con los vecinos o con los compañeros de trabajo o con los de escuela. Vamos a vencer posibles prejuicios. Tal vez usted sienta que no tiene prejuicios de carácter racial, pero algunos todavía podemos tener algún rasgo clasista. Aquí en nuestro país es común. A lo mejor usted no le dice a alguien por su color de piel, pero se dice, pues es que fulano no tiene tanta educación,
o no tiene tantos recursos económicos, o viene del interior de la República y pues apenas si sabe hablar español, los ve así con cierto desprecio. Ah, pues lo que usted aprende en la Biblia le permite aprender que ante Dios todos somos iguales. Y eso le permite vivir mejor, más centrado, más realista, con los pies en la tierra, con más empatía por los demás. Por otro lado, va a aprender usted en las Escrituras que no nada más somos una forma de vida animal superior, sino que somos seres facultados con una capacidad espiritual. Y eso le va a proporcionar un propósito en la vida, el de servir a Dios. De hecho, en el momento en el que comprendemos eso, logramos alcanzar paz interior, porque entendemos que Jehová es la fuente de la vida, que es la fuente de la verdad. Cuando logramos alcanzar una relación íntima con Él, entonces eso nos permite sentirnos con un propósito en la vida, y eso a su vez nos da paz. ¿Qué sigue ahora? Porque usted ya sabe que la Biblia es confiable en todos los aspectos que hemos mencionado, y también ya hemos visto que ha traído muchos beneficios a todos los que la leen y a todos los que ponen en práctica sus consejos. ¿Qué cree usted que debería de hacer? Pues dejar que la Biblia lo guíe a la felicidad y a la vida. ¿Qué tendría que hacer para lograr eso? Pues obviamente reconocer que la Biblia es realmente la palabra de Dios, estar totalmente convencidos de ello, porque así vamos a poner fe en lo que dice y la vamos a tomar en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a tener un estudio profundo y constante de ella, si es posible todos los días. Usted sabe a qué horas dedicarle tiempo. Usted a lo mejor se siente más cómodo en la mañana y se siente más lúcido para leer, o a lo mejor si usted va en transporte hacia el trabajo, pues siente que ahí tiene un ratito para leer, o a lo mejor siente que cuando ya regresa del trabajo y ya está más despreocupado, ahí tiene un rato para leer. Usted va a decidir, pero el punto es no dejar de hacerlo todos los días. Y sobre todo, meditar, porque no es lo mismo leer por leer que pensar. ¿Qué querrá decirme Jehová en este pasaje? ¿Cómo se relaciona con la idea general de la Biblia? ¿Qué beneficio me transmite? Es diferente meditar, ¿verdad? No dejar de hablar de lo que hemos aprendido con otras personas para que ellos también se beneficien de lo que a nosotros nos ha servido. No dejar de reunirnos tal como lo han hecho ustedes hoy, aún en estas circunstancias de pandemia, pero están todos ustedes aquí reunidos con otras personas que también comparten su gusto por el estudio de la Biblia, y eso es excelente. Confiar en lo que nos dice la Biblia sobre el futuro, porque eso nos va a dar fuerzas para seguir adelante, a pesar de los problemas de salud, a pesar de las dificultades familiares, a pesar de los desastres y a pesar de otras pruebas. Y esforzarnos por vivir como Jehová desea, servirle de la manera que a él le agrada. Si obedecemos la guía segura de Dios y no abandonamos a su pueblo, podremos disfrutar de felicidad eterna, porque solamente las personas rectas vivirán en la tierra y solamente los intachables seguirán en ella. Mi hermano Mefiboset Pacheco, estamos bien agradecidos, mi hermano, por ese discurso tan valioso que nos recordó la importancia de confiar en la Biblia y nos dio razones históricas y también, pues, hay, como usted lo comentó, miles de razones para confiar en la Escritura. Muchas gracias, hermano, por esta información tan importante y le damos gracias a Jehová por dirigirle para presentarnos esta información de manera tan oportuna y tan clara, hermano. Hermano Mefiboset, le damos muchas gracias y pues ojalá y lo escuchemos pronto nuevamente en la congregación. Gracias, hermano. Que Jehová le siga bendiciendo, hermano.
Bien. Ahora, mis hermanos, vamos a dejar a nuestro hermano Adrián Urbina. Él nos va a conducir para que nosotros participemos con las respuestas que ya preparamos con el tema. ¿Estamos dispuestos a seguir cambiando? Vamos a dejar a nuestro hermano Adrián Urbina y a su lector. Ay, ya se me olvidó nuestro hermano lector, Sergio Villa es el lector. Vamos a escuchar a nuestros hermanos con atención y les invitamos a participar con sus respuestas que ya preparamos en nuestra casa. Gracias, hermano Abel Bárcena. Pues, hermanos, ¿qué les parece si entonamos la canción 54, perdón, canción 54, este es el camino, para dar comienzo con el estudio de la atalaya? Pues, hermanos, les invitamos, ¿verdad?, a cerrar sus micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a analizar el artículo de estudio 47 que lleva por tema ¿estamos dispuestos a seguir cambiando? Vean nada más qué pregunta, ¿eh? ¿Alguna vez habían relacionado el cambiar y transformar nuestra personalidad con ser felices, inclusive con tener vida? Va a ser interesante el análisis de este artículo de la atalaya. El texto que sirve como base para el artículo es 2 Corintios 13:11, que dice: por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose. Y aquí es donde encontramos esa asociación entre la alegría y el cambiar, el corregir. El avance del artículo, hermanos. A veces puede que nos cueste corregir nuestra manera de pensar y actuar con nuestra actitud y preferencias. Este artículo explicará por qué todos tenemos que hacer cambios y cómo podemos hacerlo sin perder la alegría. No es fácil cambiar y por eso es interesante lo que dice al final: sin que reste nuestro gozo, podemos seguir corrigiéndonos.
Las preguntas que vamos a ver al final de la consideración, bajo el recuadro ¿cómo nos ayuda la humildad a hacer estas cosas?, una de ellas tiene que ver con corregir nuestra manera de pensar y actuar, aceptar que nos corrijan y seguir la guía que nos da la organización de Dios. Así que vamos a comenzar entonces con el análisis del artículo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio Villa, si es tan amable, hermano Sergio, en leer, por favor, el primer párrafo. En cierto sentido, la vida de los cristianos es un viaje. Nuestro destino, nuestra meta, es vivir en el nuevo mundo gobernado por nuestro amoroso Dios Jehová. Cada día tratamos de ir por el camino que lleva a la vida. Pero, como dijo Jesús, el camino es estrecho y en ocasiones cuesta trabajo ir por él. Como somos imperfectos, tenemos la tendencia de salirnos del camino. Muy bien. Así que vamos a leer directamente del Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Así que vamos a pedir, ¿verdad?, que aquí alguien con voz fuerte, una buena lectura, pueda leer estos dos versículos, Mateo 7, 13 y 14. Por favor, vamos a pedirle a nuestra hermana Estela del Rosario, si es tan amable. Entonces, por la puerta ancha, entren por la puerta ancha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Muchas gracias, hermana Estela. Muy bien. Así que, según Mateo 7, 13 y 14, ¿en qué sentido es un viaje la vida de los cristianos? Muy bien. Por favor, hermana. A ver, hermano Antonio García, por favor. Si puede activar su audio, hermano Antonio. Creo que hubo un problemita, ¿verdad?, ahí con su audio, hermano. Vamos a pedirle entonces a la hermana Blanquita, por favor. Sí, gracias, hermano. Pues que cada día tratamos de ir por el camino que lleva a la vida, pero como dijo Jesús, el camino es estrecho y en ocasiones cuesta trabajo ir, y pues como somos imperfectos tenemos la tendencia de salirnos del camino. Correcto, muy bien, hermana Blanquita, gracias. Pero es interesante porque se le compara este camino con un viaje. Por favor, hermana Linda de Falcón. Sí, hermano, lo que yo quería comentar pues era también cómo se menciona que en la Biblia la palabra camino se utiliza para describir la conducta de una persona, es decir, la vida que lleva. Así que los dos caminos diferentes que se describen ahí representan dos maneras de vivir, una que Dios aprueba y la otra la que no. Ah, muy bien, hermana Linda, muchas gracias, ¿verdad? Así que entonces, cuando salimos de viaje, perseguimos un destino, tenemos que llegar a un lugar. Y en el caso de este camino, nos conduce a la vida eterna, hermanos. Qué interesante. Vamos a leer el párrafo número 2, por favor, hermano Villa, si está mal. Sí. Para permanecer en el camino estrecho que lleva a la vida, debemos estar dispuestos a corregir nuestra manera de pensar y actuar, y nuestra actitud. A eso se refería el apóstol Pablo cuando animó a los cristianos de Corinto a seguir corrigiéndose. Este consejo es igual de válido hoy día. En este artículo veremos cómo puede ayudarnos la Biblia a corregir nuestros pasos y de qué maneras pueden ayudarnos los amigos espiritualmente maduros a seguir en el camino que lleva a la vida. También veremos en qué casos podría ser difícil seguir las instrucciones que nos da la organización de Jehová y analizaremos lo importante que es la humildad si queremos hacer cambios y seguir sirviendo a Jehová felices. La pregunta de este párrafo 2, ¿qué veremos en este artículo? Y ahí viene entre paréntesis, vea también el recuadro, la humildad nos ayuda a corregir nuestros pasos. Por favor, hermana Valeria Bernal. Gracias, hermano. Bueno, tal como viene en la imagen,
El camino es muy estrecho y largo, y muchos pudiéramos llegar a caer, pero Jehová en el amor que nos tiene, pues nos da ayudas muy buenas que nos ayudarán a corregir nuestros pasos. Una de ellas sería la Biblia, otra los amigos maduros, y por último la organización. Así que veremos cómo se valen estas tres ayudas a no solo llegar a nuestro destino, sino que también disfrutemos del viaje que nos lleva a la vida eterna. Muchas gracias, hermana Valeria, correcto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar analizando durante este artículo. Así que vamos al siguiente párrafo número 3. Antes hay un subtítulo: dejémonos corregir por la palabra de Dios. Una de las ayudas que nos da Jehová. No resulta fácil analizar nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es traicionero y es difícil saber a dónde nos va a llevar. Tendemos a engañarnos a nosotros mismos con razonamientos falsos. Por eso es imprescindible que usemos la palabra de Dios para analizarnos. La Biblia nos ayuda a ver cómo somos en nuestro interior, los pensamientos y las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. En cierto modo, es como un aparato de rayos X que nos permite vernos por dentro. Ahora bien, si queremos beneficiarnos de los consejos que encontramos en la Biblia y los que nos dan los representantes de Dios, tenemos que ser humildes. La pregunta del párrafo 3. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios? Hermana Genoveva Falcón, por favor. Sí, hermano, gracias. Aquí se nos pone un ejemplo de un equipo o de un aparato de rayos X, así como nos permite ver lo que hay dentro del cuerpo, que no se ve a simple vista como, no sé, un hueso roto o el tamaño del corazón. Así también es como nos va a ayudar la Biblia, porque la Biblia nos ayuda a ver cómo somos en nuestro interior, los pensamientos y las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Y esa es la forma en la que va a ayudarnos la palabra de Dios. Muy bien, hermana Geno, muchas gracias, ¿verdad? Es interesante el ejemplo que viene en el párrafo, muy bien. Hermana Sofía Velázquez. La Biblia nos ayuda a ver cómo somos en nuestro interior, los pensamientos y las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Muy bien, Sofía, y para recalcar, ¿verdad? Entonces, muy bien, hija. Ahora bien, hermanos, ¿por qué es la humildad lo que nos ayudará a beneficiarnos de los consejos? ¿Por qué la humildad y no alguna otra cualidad, como el amor? ¿Por qué esta cualidad de la humildad, hermanos? ¿Qué opinan? Muy bien, les felicitamos, excelente participación. Vamos con la familia Pérez González. La razón es por lo que dice Jeremías 17:9, porque el corazón es traicionero y es desesperado. Es decir, que a veces tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Por eso es importante la humildad. Muchas gracias, hermana Belén. Qué interesante aspecto. Entonces, por eso vamos a ver el caso de un personaje de tiempos antiguos que perdió la humildad. Así que, hermano Sergio, si leemos el párrafo 4, por favor. El caso del rey Saúl muestra lo que puede pasar cuando nos falta humildad. Se volvió tan orgulloso que se negó a admitir, ni siquiera ante sí mismo, que tenía que cambiar su manera de pensar y de actuar. Esto quedó claro cuando Jehová le dijo específicamente qué hacer cuando derrotara a los amalequitas y Saúl desobedeció. Cuando el profeta Samuel le llamó la atención por eso, Saúl no admitió su error. Por el contrario, trató de justificarse, quitándoles importancia a las consecuencias de desobedecer y echándoles la culpa a otros. Y no era la primera vez que Saúl había tenido esta actitud. Por desgracia, permitió que su corazón se volviera arrogante. Como no corrigió su manera de pensar, Jehová lo reprendió y lo rechazó. Muy bien. Así que entonces la pregunta de este párrafo dice: ¿cómo sabemos que el rey Saúl se volvió orgulloso? ¿Cómo sabemos que el rey Saúl se volvió orgulloso? Hermano David Segura, por favor.
Gracias, hermano. Sí, en realidad eso lo llegamos a saber porque cuando Jehová le dijo específicamente qué hacer a Saúl en cuanto a los amalequitas, él no obedeció. Al contrario, ahora sí que fue orgulloso. Y más bien el profeta Samuel le llamó la atención precisamente por eso. Y esto le afectó porque pues, perdió la aprobación de Jehová. Así es, hermano David, de acuerdo, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Segura. Hermanos, y de acuerdo al relato de primero de Samuel 15, del 3 al 24, ¿de qué maneras demostró Saúl que se había vuelto orgulloso? ¿Qué aspectos de ese relato dejan ver que perdió la humildad? Hermana Jael de Camacho, por favor. Sí, en este relato Jehová le había pedido a Saúl que eliminara a los amalequitas, incluyendo a los animales. Pero Saúl le perdonó la vida a los mejores del rebaño con la excusa de que era para ofrecérselos en sacrificio a Jehová. Además de que le dijo a Samuel que no había sido él, sino que habían sido sus súbditos los que le habían salvado la vida. Y bueno, aunque al final él admitió que había pecado en contra de Jehová, él volvió a echarle la culpa a otros diciendo que lo había hecho por causa del pueblo. Interesante, muchas gracias, hermana Jael. Así que se justificó utilizando pretextos, echando la culpa a los demás. Muy bien, pero ahora me gustaría preguntarles qué antecedentes tenía Saúl sobre mostrar poca humildad cuando se le daba algún consejo. ¿Era la primera vez que le había pasado? ¿O qué antecedentes tenía este hombre? Allí en casa de la familia Viruel, por favor, hermano Arturo. Sí, hermano, pues bien, como vemos, ¿verdad? En 1 Samuel 13, 10 al 14, notamos algo que está, de hecho, hasta el día de hoy, la paciencia, hermanos. Tenía Saúl que esperar, ¿verdad? Y su paciencia lo hizo cambiar. Entonces, demostró falta de confianza. El no saber esperar, en consecuencia, pues su orgullo, pues fue un exceso de estima hacia él mismo y se sintió superior, pensando que él podría salir adelante. Entonces, como lo estamos viendo ahorita en el subtema, pues podemos nosotros detectar esos síntomas, inclusive nosotros mismos, aplicándolo a nosotros mismos en estos días, ¿no? Entonces, debemos analizarnos para ver si adolecemos de este defecto, ya que si no trabajamos nosotros en eliminar esto, hermano, pues estaremos exactamente igual que Saúl, que fue muy orgulloso. Entonces, no queremos que nos suceda esto, hermano. Lo mismo que le pasó a Saúl. Entonces, por tanto, pues debemos de estar siempre atentos a los llamados de Jehová. Gracias, hermano Arturo. Así que qué peligroso, ¿verdad? Lo que hizo de usurpar funciones, cosas que no le correspondían, y ahí también demostraba esa falta de humildad. Vamos a ver ahora ya en un aspecto más práctico qué aprendemos del ejemplo de Saúl. Así que veamos el párrafo 5, por favor. Para aprender de lo que le pasó a Saúl, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Busco excusas para no poner en práctica los consejos que leo en la Biblia? ¿Les quito importancia a las consecuencias de desobedecer? ¿Les echo a otros la culpa de lo que yo hago? Si hemos respondido que sí a alguna de estas preguntas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Si no lo hacemos, nuestro corazón podría volverse tan arrogante que Jehová no querría ser nuestro amigo. La pregunta del párrafo 5, ¿qué aprendemos de lo que le pasó a Saúl? Vamos, por favor, con Fernando, por favor, ahí en casa de la hermana Ruth. Pues Saúl es un ejemplo amonestador para nosotros y debemos aprender que hay que seguir las normas de Jehová y no las nuestras. Muchas gracias, Fer. Buen comentario, ¿verdad? Breve, muy bien. Vamos ahí a casa de la familia de Jesús, por favor. Vale la pena que pongamos atención en lo que pasó, porque aún antes de los antecedentes de ser rey, o cuando lo iban a instituir como rey, en el capítulo 15, en el versículo 17, se dice que Saúl mismo no se consideraba digno de asumir el cargo. O sea, él era humilde, pero él se echó a perder con el tiempo. Así que lo que aprendemos nosotros es que si no habíamos caído en respuestas afirmativas a las preguntas de este análisis que se hace aquí en este párrafo,
pues debemos de tener cuidado para no seguir por la senda de este rey, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Buen detalle, hermano Andrés, ¿verdad? Porque alguien puede ser humilde, pero eso no garantiza que el día de mañana lo siga siendo. Ok, muy bien. Familia Torres, por favor. También me hizo pensar en que es fácil ver las fallas de otros, pero no ver las nuestras propias. ¿Por qué? Porque tan solo a la hora de leer estas preguntas, yo pensando en Saúl, yo, por ejemplo, se las apliqué a Saúl. Buscó excusas para no poner en práctica los consejos que leí en la Biblia, pues es fácil decir que él sí, pero en mi caso, si pienso de manera personal en lo que a mí me aplica, en cómo es que puedo aprender de este ejemplo para no ser tan orgulloso y entonces ver que ese orgullo me puede llevar al fracaso, entonces hace mucho bien pensar en las palabras de Santiago cuando se muestra ahí en la Biblia que Dios se opone a los arrogantes y que al contrario de eso les muestra bondad inmerecida a los humildes, así que vale mucho la pena pensar en este versículo. Muchas gracias también, hermano Roberto, ¿verdad? Por esa aplicación práctica. Bien, pues vamos al siguiente párrafo, al número 6, ahora para ver la diferencia entre este hombre Saúl y alguien que era humilde como David. Veamos el contraste entre el rey Saúl y su sucesor, el rey David, un hombre que amaba la ley de Jehová. David sabía que Jehová salva a los humildes, pero se opone a los arrogantes. Por eso permitió que la ley de Dios corrigiera su manera de pensar. Escribió: alabaré a Jehová, que me ha dado consejos. Hasta de noche mis pensamientos más íntimos me corrigen. ¿Qué contraste hay entre Saúl y David? Hermana Sarita Feria, por favor. Gracias, hermano. David era diferente porque cuando Jehová le llamaba la atención, él no se enojaba. Al contrario, le decía: gracias, Jehová, por darme consejos, como lo dice en el Salmo 16:7. Oh, muy bien, Sarita, muchas gracias, qué bonito comentario, muy bien, hija, felicitamos. Bueno, ahí en casa de familia, hermana Rosy de Maldonado quería comentar algo adicional, hermana. Sí, hermano, pues David, realmente él sabía que Jehová salva a los humildes y que se opone a los arrogantes. Entonces él permitió que la ley de Dios corrigiera su manera de pensar. Y también él en el Salmo 16:7 él dijo que alabaría a Jehová, desde que me ha dado consejos, hasta de noche mis pensamientos más íntimos me corrigen. Muchas gracias, hermana Rosy, se me hizo muy interesante, ¿verdad? Lo que dice en ese salmo que citó. ¿Podría alguien corregirse a sí mismo sin tener un estudio de la Biblia regular? Veamos lo que dice el siguiente párrafo. Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija nuestros malos pensamientos antes de que se conviertan en malas acciones. La palabra de Dios será como una voz que nos dice: este es el camino, anda en él. Nos avisará cuando estemos desviándonos del camino, a la derecha o a la izquierda. Escuchar a Jehová nos traerá muchos beneficios. Por ejemplo, nos ahorraremos la vergüenza de que alguien nos corrija y nos sentiremos cada vez más cerca de Jehová, porque veremos que nos trata como a un hijo querido. Si somos humildes, ¿qué haremos? A ver, hermano Isaías, David Martínez, por favor. Sí, hermano, gracias. Si practicamos la humildad, dejaremos que la palabra de Dios enderece nuestras malas tendencias y así evitaremos cometer equivocaciones, hermano. Muy bien, hermano David, muchas gracias, lo felicitamos por comentar en sus propias palabras. Ahora, hermanos, ¿qué textos bíblicos nos animan a buscar corrección en la Biblia?
Recuerda lo que se leyó en ese párrafo 7, ¿qué textos nos animan? A ver, uno de esos textos, por favor, hermana Lulú Mendoza. Mi hermano, en Hebreos 12:7 habla de que ¿qué hijo no es disciplinado por su padre? Así que sabemos que la Biblia nos da, por así decirlo, disciplina e instrucciones para tener una mejor vida. Dentro de la ilustración que veíamos ahí en el caminito se ve la Biblia como parte de primera, y el hermano en el discurso dijo que teníamos que leerla para poderla aplicar, si no, no se podría hacer lo que la Biblia dice, hermano. Gracias, hermana Lulú, este es un buen principio, ¿verdad? Hermano Sergio Villa, ¿nos quiere comentar algo más, hermano? Si somos humildes, por leer la Biblia siempre nos podemos comunicar con Jehová, y si nos salimos del camino, Jehová nos podría decir: hijos, no se vayan por allá, ese es el camino donde ustedes van, y el camino nos podría llevar al reino de Dios. Muy bien, Sergito, gracias por ese comentario, y por hacer alusión a ese texto en Isaías 30:21. Vamos a ver otro texto, otros 2 versículos que nos animan a eso, ¿verdad? A acudir a la palabra de Dios. Así que leamos el párrafo 8, por favor. La palabra de Dios puede ser como un espejo para nosotros. Cada mañana casi todo el mundo se mira en un espejo antes de salir de su casa. Así vemos si tenemos que retocar algo antes de que otros nos vean. Del mismo modo, cuando leemos la Biblia cada día, vemos si tenemos que hacer algún retoque en nuestra manera de pensar o nuestra actitud. Muchos hermanos leen el texto del día cada mañana antes de salir de su casa y permite que lo que leen influya en su manera de pensar. Entonces, durante el día, buscan maneras de poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Además, debemos leer la Biblia y meditar en ella todos los días. Aunque esto se puede parecer sencillo, es una de las ayudas más importantes que tenemos para seguir en el camino estrecho que lleva a la vida. Gracias, hermano Sergio. No queremos pasar por alto, hermano, la ilustración que está relacionada con el párrafo 7. Así que, ¿quién gusta describir lo que se ve ahí? ¿Qué podemos decir sobre el hermano que aparece en esa ilustración relacionada con el párrafo 7? Muy bien, por favor, hermano Mendoza, Fernando, por favor. Sí, sale de... Sí, nos dice que la palabra de Dios nos avisa cuando estamos nos estamos desviando del camino. Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija nuestra manera de pensar. Muchas gracias, Julio. Correcto, ¿verdad? Lo que dice ahí el epígrafe de la ilustración. Y, por cierto, ¿cómo percibimos al hermano que aparece ahí? ¿Qué podemos decir? Inclusive tal vez sobre sus hábitos de estudio. A ver, hermana Rosario, por favor. Gracias, hermano. Bueno, en principio su actitud del hermano es una actitud de gusto, de satisfacción, pues si no de alegría porque no está mostrando pues sus dientes, pero sí de sentirse muy bien haciendo lo que está haciendo. Y se ve que es de mañana porque se ve como una taza posiblemente de té, café, unas galletitas. Entonces, posiblemente sus hábitos son levantarse y empezar a leer quizás el texto diario y meditar, ¿verdad? Meditar en él. Entonces, se ve que todo esto le ayuda para empezar el día precisamente meditando en lo que es la palabra de Dios y para que, bueno, a través de las horas que se tienen durante el día, puede estar a gusto, puede estar feliz, tranquilo, tener una paz por haber realizado lo correcto. Gracias, hermana Rosario. Muy bien, ¿verdad? Pues ahí está la descripción de la imagen, siempre muy valiosas. Ahora sí, en relación al párrafo 8, vamos a leer directamente de las Escrituras lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y nuevamente vamos a requerir, ¿verdad?, de un buen lector. Vamos ahí a casa de la familia Velázquez Barranco, Santiago 1, del 22 al 25.
Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos, porque uno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la realidad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Muchas gracias, hermana Dafne, bonita lectura. Así que, según estos versículos que se leyeron allá en Santiago, ¿cómo puede la palabra de Dios ser como un espejo para nosotros? Por favor, ahí en casa de la familia López Reyes. El espejo lo ocupamos para ver si tenemos que retocar algo en nuestro rostro o la forma en la que estamos vestidos. Muchas veces lo hacemos antes de salir. De igual forma, al leer diariamente la Biblia, podremos observar si tenemos que hacer algún retoque o ajuste en nuestra personalidad. Excelente, hermana Guille de López, muy bien, buena comparación, ¿verdad? La que utiliza aquí la Biblia. Algo más, por favor, ahí en casa de la familia Gómez Vázquez. Sí, otros hermanos, ¿verdad? También leen el texto diario, que de esa manera les ayuda pues a pensar durante el día lo que leyeron y pues de esa manera ellos también buscan, se dejan guiar por lo que dice el texto o durante el día están meditando en él. Así es, hermano Ramón, esa es también otra medida, ¿verdad? Que nos ayuda el considerar el texto diario. Muy bien. Pues vamos a ver ahora lo que dice el siguiente subtítulo. Otra ayuda que nos provee Jehová. Escuchemos amigos espiritualmente maduros. Así que leamos el párrafo 9, por favor. ¿Hemos empezado alguna vez a ir por un camino que nos estaba alejando de Jehová? Si un amigo maduro tuvo el valor de corregirnos, ¿lo escuchamos y pusimos en práctica sus consejos? Esa fue una buena decisión. Y seguro que estamos agradecidos de que hablará con nosotros. ¿Cuándo podemos necesitar que un amigo nos corrija? En casa de la familia Mendoza, por favor. Gracias, hermano. Podría ser cuando nos estamos yendo por un camino que nos está alejando de Jehová, debemos escuchar y poner en práctica los buenos consejos de nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias, Jenny, correcto. ¿Qué podemos decir, hermanos, sobre la ilustración que está relacionada con este párrafo 9? ¿Qué pueden describir sobre esa imagen? Hermana Ani, por favor. Sí, algo que me llama la atención de la ilustración es que nos deja ver en qué momento podemos ayudar con cariño a algún hermano. Por ejemplo, en el caso de la hermana, ella la corrige con cariño durante la predicación. Es decir, no se esperó hasta que la hermana ya se estuviera alejando de Jehová o cuando ya tuviera un corazón arrogante, sino que más bien fue mientras estaba todavía activa espiritualmente, lo que entonces permite que por su expresión pues acepte el consejo de la manera correcta y de manera humilde. Interesante, hermana. Sí, ¿verdad? Buen detalle. No hay que esperar ya que alguien esté enfermo en sentido espiritual, ¿verdad? Por así decirlo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si alguien ya se dio el valor para corregirnos, hermanos, ¿cómo deberíamos de reaccionar? ¿Qué les parece si leemos el siguiente párrafo? La palabra de Dios nos recuerda que las heridas causadas por un amigo son fieles. ¿Qué significa esto? Imaginemos que estamos esperando para cruzar una calle muy transitada y nos distraemos mirando nuestro teléfono. Comenzamos a cruzar sin levantar la vista. Entonces, un amigo nos agarra del brazo y tira de nosotros hacia atrás. Nos agarra con tanta fuerza que nos hace un moretón, pero gracias a que actúa rápido, nos salva de un atropello seguro. Quizás nos duela el brazo por unos cuantos días, pero ¿verdad que no estaremos molestos con nuestro amigo? Más bien, estaremos agradecidos por su ayuda. De modo parecido, si un amigo nos hace ver que nuestra forma de hablar o de actuar
va en contra de las justas normas de Dios, puede que al principio estemos dolidos, pero ofendernos o enojarnos con Él sería de tontos. En realidad, haríamos bien en darle las gracias por tener el valor de hablar con nosotros. Así que, ¿cómo deberíamos reaccionar si un amigo nos corrigiera? Hermano Elías Camilla, por favor. Pues debiéramos estar agradecidos, nada más que no es fácil porque el Proverbio 27:6 dice que son como heridas de un amigo, o sea, sí causa dolor. Con todo, debiéramos estar agradecidos. Muchas gracias, hermano Eliu. Respuesta directa, ¿verdad? Hacia esta pregunta. ¿Qué ejemplo, por cierto, viene ahí, hermanos? Un ejemplo muy bonito, la verdad, que ilustra muy bien lo que acaba de explicar el hermano Eliu. Hermano Carlos Feria, por favor. Sí, que pudiera ser que alguien va distraído y va cruzando la calle, no se fija, entonces alguien para salvarle la vida lo tira del brazo, ¿no? Y al hacer eso le hace un moretón. Pues alguien, en vez de estar enojado, pues debería estar, como ya comentaron, ¿no? Agradecido. Y sí es verdad, el enojarse por cuando alguien actúa con nosotros de una manera que nos pudiera lastimar, a lo mejor hasta nos podríamos sentir, no sería actuar sabiamente, sería actuar tontamente. Entonces, debemos de ver de la misma manera que cuando alguien nos nos está llamando la atención o nos está corrigiendo, nos está de alguna manera salvando la vida y es sabio actuar agradecidamente. Así es, hermano Carlos. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Como decía el hermano Eliu, decirlo, ¿verdad? La teoría es fácil, pero ¿y si en lugar de agradecer el consejo nos enojáramos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué texto respalda esto si en lugar de que alguien lo agradeciera se enojara? ¿Qué dice la Biblia? Oh, muy bien. Ahí en casa de Irma y Karen, por favor. Gracias, hermano. Lo dice Eclesiastés 7:9, ya que nos recuerda que no debemos de enojarnos fácilmente porque si no estaríamos actuando como tontos. ¿Qué les parece, hermanos? Tal vez el calificativo parece fuerte de repente, ¿no? Alguien que actúa de manera tonta, pero miren lo que dice la Escritura. Pues vamos a leer el siguiente párrafo, el número 11, por favor. ¿Qué podría hacer que alguien rechazara el consejo amoroso de un buen amigo? El orgullo. A los orgullosos les gusta que les reganen los oídos. Ellos dejan de escuchar la verdad. No escuchan a nadie porque se creen más listos y más importantes que los demás. Pero el apóstol Pablo dijo, si alguien se cree que es algo cuando no es nada, se está engañando a sí mismo. El rey Salomón lo resumió bien. Es mejor un niño pobre pero sabio que un rey viejo pero insensato, que ya no tiene sensatez para aceptar consejos. ¿Qué podría hacer que alguien rechazara el consejo amoroso de un buen amigo? Vamos por favor con el hermano Samuel Camacho. El orgullo, ya que este defecto hace que nos creamos más listos y más importantes que los demás. Y en lugar de escuchar un buen consejo, hace que prefiramos halagos. Así que no escucharíamos consejos por creernos muy importantes cuando en realidad no lo somos. Y como dijo Pablo, nos estaríamos engañando nosotros mismos. Muy bien, hermanos. Qué interesante, ¿no? Vean cómo está este defecto, ¿verdad? Pudiera ser tan grave. ¿Algo más que quieran complementar ahí con el hermano Alexis Barrios, por favor? Y es que, pues, Gálatas 6:3, ¿no? Dice que si alguien se cree algo cuando no es, nada, se está engañando a sí mismo. Y es que esto es muy peligroso. El orgullo, sin darnos cuenta, puede hacernos tropezar, porque se va haciendo poco a poco. Así le pasó al rey Saúl y empezó a justificar cosas. Igual nosotros, el orgullo puede entrar poco a poco, podemos empezar a justificar cosas que no son justificables, pero nos estamos engañando a nosotros mismos y eso es peor que cualquier otra cosa. Así es, hermano Alexis. Muy bien, hermano. Muchas gracias.
Leamos el siguiente párrafo, por favor, el número 2. El apóstol Pedro nos puso un buen ejemplo cuando el apóstol Pablo lo corrigió delante de todos. Podría haberse molestado con Pablo por cómo y dónde le habló, pero como Pedro era sabio, aceptó el consejo y no le guardó rencor a Pablo. En vez de eso, con el tiempo lo llamó amado hermano. Si gustan, hermanos, abrir su Biblia ahí en su dispositivo, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Gálatas 2, del 11 al 14. Vamos, por favor, Rodolfo, si es tan amable. Todos a la ducha. Cara a cara, estaba claramente comunicado, porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones, pero cuando ellos llegaron dejó de hacerlo y se separó de ellos por miedo a los del grupo de los circuncisos. Los demás judíos también imitaron su hipocresía y hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. Así que, cuando vi que no andaban de acuerdo con la verdad de las buenas noticias, le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives con la gente de las naciones y no como los judíos, ¿por qué obligas a la gente de las naciones a vivir de acuerdo con las costumbres judías? Muchas gracias, Rodolfo. No pude ubicarte en la pantalla, ¿verdad? Pero una buena lectura, muy fluida. Muchas gracias. Ahora bien, al leer Gálatas 2, del 11 al 14, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pedro? Muy bien. Vamos, por favor, ahí en casa de la familia Estrada. Pedro pudo haber sentido molestia y pensado, ¿cómo Pablo se atreve a hablarme así delante de la congregación? Sin embargo, él fue humilde y no pensó mal del apóstol Pablo. Él aceptó la corrección y no permitió que el amor que sentía por Pablo cambiara. Por el contrario, en una carta más tarde, él lo llamó amado hermano. Así es que esto me enseña que si alguna vez un hermano maduro de la congregación me da algún consejo, igual debo demostrar esa cualidad de la humildad y aceptarlo. Muchas gracias, hermana Estrada. Qué detalle tan interesante, ¿verdad? El que mencionó la hermana. Algo más ahí en casa de la familia Torres, por favor. La humildad, qué cualidad tan hermosa. El poder pensar en cómo se pudo educar Pedro, ¿no? Después de haber sido él una persona presuntuosa, además de que así se crió, porque allá la crianza era así, pensar más de uno mismo. Pero poder ver en qué terminó, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, más tarde, cuando se refiere al apóstol Pablo, le dice nuestro amado hermano. Así que él no le guardó rencor. En el caso de nosotros, pues a nadie nos gusta que nos dejen en mal frente a otros. Sin embargo, esta cualidad de verdad es maravillosa, porque eso va a hacer que no pensemos más de nosotros mismos de lo que en realidad somos, y que podemos ser corregidos en cualquier momento, bajo cualesquier circunstancias. Así que vale mucho la pena esforzarnos por adquirir esta cualidad tan bonita. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues la verdad que qué párrafos tan valiosos, ¿verdad, hermanos? Ahora lo interesante será llevarlo a la práctica, porque nuestra naturaleza imperfecta pues a veces nos impide hacerlo así, pero aquí está entonces la provisión de Jehová. Leamos el párrafo 13, por favor. Si alguna vez nos parece que tenemos que aconsejar a un amigo, ¿qué debemos tomar en cuenta? Antes de hablar con él, preguntémonos, ¿estoy siendo demasiado justo? La persona demasiado justa juzga a los demás por sus propias normas, no por las de Jehová, y no suele ser muy compasiva. Si después de pensar en esto nos sigue pareciendo que tenemos que hablar con nuestro amigo, digámosle claramente cuál es el problema y hagámosle preguntas para que se dé cuenta de su error. Debemos asegurarnos de basar lo que decimos en la Biblia y recordar que nuestro amigo no debe rendirnos cuentas a nosotros, sino a Jehová.
Apoyémonos en la sabiduría de la palabra de Dios y cuando aconsejemos a alguien, seamos compasivos como Jesús. Recordemos que Jehová nos tratará igual que nosotros tratamos a los demás. Muy bien. ¿Qué debemos tomar en cuenta al aconsejar a alguien? Ahí en casa de la familia Suárez Ramírez, por favor. Debemos tener en cuenta los 4 puntos que vienen en el recuadro. Debemos preguntarnos si de verdad necesita el consejo o lo estamos juzgando según nuestras propias normas. Si al responder esta pregunta aún seguimos pensando que sí necesita el consejo, al hablar con la persona que vamos a aconsejar, debemos decirle cuál es el problema. Basar nuestros consejos en la Biblia y al dar el consejo debemos de ser compasivos. Muchas gracias, hermana Leti. Muy buena respuesta. ¿Qué podemos decir de la ilustración, hermanos? Qué interesante, ¿eh? Esa ilustración que viene en el recuadro relacionado con este párrafo 13. ¿Qué les llama la atención de lo que está pasando ahí? Por favor, ahí con la familia García. Bueno, hermano, pues podemos notar que quizás el hermano joven sea el que está teniendo una situación y se le está platicando al hermano mayor y el hermano lo está escuchando con atención. Entonces, antes que anteponer nuestros propios pensamientos, siempre prestar atención a lo que la otra persona tiene que decir, pues para que termine de desahogarse y en base a eso, analizar todo lo que hemos leído en la Biblia para poderlo aconsejar, recordando que a quien tiene que dar cuentas es a Jehová y no a nosotros. Muchas gracias, hermana Cielo. Buen detalle, ¿verdad? Parece ser que el que está dando el consejo es el hermano más joven. Hermanos, ¿qué les parece el ambiente? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso ahí en la ilustración? El lugar, ¿qué les llama la atención sobre eso? Ahí en casa de la familia López Hernández. Sí, hermano, gracias. Bueno, podemos notar que es un ambiente relajado, tal parece que están en un restaurante, ¿verdad? De algún hotel quizás, pero el ambiente se ve relajado. El hermano que está contando su problema también no se ve que esté muy preocupado por lo que el otro hermano le diga, y el hermano mayor, el que está escuchando el consejo, pues también tiene su rostro relajado, ¿verdad? Y no se nota que esté predispuesto para lo que el hermano le está diciendo, esté pensando que este hermano estaba demasiado mal y pues ahora que ya se ve perdido busca el consejo. Más bien quizás está pensando en algunos de los puntos, ¿no?, que se debieron al aconsejar a alguien, el ser compasivos y estar buscando en su cabeza, en su caudal de información, cuál será el mejor consejo que da la Biblia al respecto del problema que el hermano le está comentando. Muchas gracias, hermano Jesús. Pues, ¿qué les parece, verdad, hermanos? No hay que esperarnos a aconsejar a alguien en la salita B, ¿no? A veces cuando veíamos que alguien iba a la salita B, ¡ay, consejo! No, hermanos, vean lo que nos enseña el esclavo, ¿verdad? Qué interesante. Vayamos al siguiente párrafo. Es el número 14, pero antes vamos a ver el subtítulo, sigamos las instrucciones que nos da la organización de Dios. Párrafo 14. Jehová utiliza la parte terrestre de su organización para guiarnos en el camino que lleva a la vida. Esta prepara videos, publicaciones y reuniones que nos ayudan a poner en práctica los consejos bíblicos. Esta información está en completa armonía con las Escrituras. El cuerpo gobernante busca la guía del Espíritu Santo para decidir la mejor manera de llevar a cabo la predicación. Aún así, cada cierto tiempo revisan sus propias decisiones sobre este asunto, ya que la escena de este mundo está cambiando y la organización de Dios debe adaptarse a las circunstancias. Muy bien. ¿Qué prepara para nosotros la organización de Dios? Hermana Marisol Romero, por favor. Gracias, hermano. Pues prepara publicaciones, videos y nuestras reuniones para ayudarnos justamente a poner en práctica los consejos bíblicos que da la palabra de Dios. Y esto es con el fin, hermano, pues de llevarnos por el camino que lleva a la vida eterna. Muy bien, hermana Marisol, excelente. ¿Qué podemos decir de la ilustración, hermanos? Relacionada con el párrafo 14, ¿qué podemos observar ahí en la imagen? ¿Cómo se vale la organización en la actualidad para tenernos bien preparados?
Muy bien, muchas gracias. Por favor, hermana Carmen de Gómez. Sí, aquí vemos que la organización de Jehová ha preparado para las reuniones, pues vemos que el hermano está hablando, o sea, se está preparando los videos, la comunicación que tiene con los hermanos para poder llevar a cabo las reuniones que nosotros tenemos. Por eso vemos que mediante el Espíritu Santo de Jehová se pueden preparar todas por medio de videos y la organización de Jehová está al tanto de todo lo que se lleva a cabo para nosotros. Muy bien, hermana Carmen. Y hace algunos años pudiera haber parecido presunción una tablet de ese tamaño, ¿no? Pero, ¿qué les parece? Son los medios que Jehová utiliza para también proveernos de ayuda. Veamos el siguiente párrafo, por favor, el número 15. Por supuesto, cuando la organización de Dios publica una explicación nueva sobre alguna enseñanza bíblica o nos da guías sobre temas morales, lo aceptamos sin dudar. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando hace un cambio que afecta a otros campos de nuestra vida? Por ejemplo, en los últimos años se ha disparado el costo de construir y mantener nuestros lugares de adoración. Por eso el cuerpo gobernante ha decidido que se usen los salones del reino al máximo de su capacidad. Debido a esto, se han fusionado algunas congregaciones y se han vendido algunos salones del reino. El dinero se está usando para ayudar a construir salones en los lugares en los que más se necesita. Si vivimos en una zona en la que se están vendiendo salones y se están fusionando congregaciones, tal vez se nos haga difícil adaptarnos. Ahora, algunos publicadores tienen que viajar mayores distancias para ir a las reuniones. Otros que trabajaron duro para construir o mantener un salón del reino, tal vez se pregunten por qué se vende. Quizás sientan que el tiempo y el esfuerzo que le dedicaron fueron en vano. A pesar de todo, siguen colaborando con estos nuevos planes y los felicitamos por ello. ¿A qué situación se han enfrentado algunos publicadores? En casa, por favor, de Andrés y Lupita García. Gracias, hermano. Sí, nos mencionan que el costo de construcción y mantener nuestros lugares de adoración se ha disparado. Entonces, por tal motivo, se han fusionado algunas congregaciones y se han tenido que vender algunos salones del reino. Entonces, ahora algunos publicadores tienen que viajar mayores distancias para ir a las reuniones. Correcto, ¿verdad? Muy bien, hermana Lupita. Ahí están algunos retos entonces a los que ha tenido que hacer frente. Hermana Fernanda García, por favor. No, perdón, Amanda, ya fue el comentario que diera. Ah, ok. Entonces, vamos por favor con José y Thais Rodríguez, por favor, hermanos. Sí, entonces cuando se presentan este tipo de situaciones, es aquí donde debemos a estar dispuestos y asegurarnos de que queremos seguir cambiando, porque las instrucciones las da el esclavo mediante el Espíritu Santo, que es Jehová quien lo dirige, es el que quiere lo mejor para nosotros, y si nosotros nos hacemos disponibles a aceptar el cambio, pues estamos siguiendo las instrucciones de Jehová. Muy bien, hermana Thais, excelente aplicación, ¿verdad? Y pues nosotros hace poquito experimentamos una fusión de congregación y los felicitamos, hermanos, porque fue una prueba ya superada, ¿verdad? Muy bien. Vamos al párrafo 16, por favor. Algo que nos ayudará a no perder la alegría es recordar que trabajamos para Jehová y que Él está dirigiendo a su organización. El rey David nos puso un buen ejemplo cuando contribuyó económicamente a la construcción del templo. Dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte estas ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti, y lo que te hemos dado viene de tus propias manos. Cuando hacemos donaciones, nosotros también estamos dándole a Jehová lo que viene de sus propias manos. Aún así, Jehová agradece el tiempo.
las energías y los recursos que contribuimos para apoyar la obra que Él quiere que hagamos. Vamos a leer directamente de la Biblia, Colosenses 3, 23 y 24. Vamos a pedir por favor ahí con Aarón y Dani, si pueden leer Colosenses 3, 23 y 24. Sí, gracias, hermano. Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con todo el alma como si fuera para Jehová y no para los hombres, porque saben que es Jehová de quien recibirá la herencia como premio. Sean esclavos del amo Cristo. Muchas gracias, Aarón. Muy bien. ¿Cómo nos ayuda estos versículos a no perder la alegría? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a no perder la alegría? En casa de la familia Valderrama, por favor. Sí, nos ayuda a no perder la alegría porque notamos que Jehová nos quiere mucho y que todo el tiempo estamos recibiendo cosas muy buenas de Él y hasta el Señor Jesús murió por nosotros, es nuestro rescate, o sea que ellos nos aman y han hecho pues todo lo que han querido hacer para que nosotros estemos mejor. Eso nos mueve a sentirnos muy contentos cuando recordamos que Jehová maneja su organización y cuando vemos las cosas buenas que también nos pasan aún estando viejos. Muchas gracias, hermano Fer, muy buen comentario. ¿Qué personaje de la Biblia, hermanos, tiene este punto de vista en relación a lo que se menciona en Colosenses y qué aprendemos de ese personaje? Familia Velázquez, por favor. Sí, en este caso recordar que todo lo que hacemos es para Jehová y que Él está dirigiendo su organización. Tenemos el ejemplo del rey David cuando él contribuyó económicamente para la construcción del templo. Él fue muy claro en sus palabras, ¿no? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pueda hacerte estas ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti y lo que te hemos dado viene de tus propias manos. Sin duda, con estas palabras nos queda muy claro que todo lo que le ofrecemos a Jehová proviene de Él. Está prácticamente, nosotros no tenemos simplemente apoyamos la obra que Él quiere que hagamos. Muy bien, hermano Richard, porque lo que le podamos dar a Jehová, hermanos, es apenas un poquito de todo lo que Él nos da, ¿verdad? De acuerdo, hermano Richard, gracias. No nos salgamos del camino estrecho. Párrafo 17. Para no salirnos del camino estrecho que lleva a la vida, todos debemos seguir fielmente los pasos de Jesús. Si nos parece que tenemos que corregir nuestros pasos, no nos desanimemos. De hecho, esta puede ser una buena señal, pues demuestra que queremos seguir la guía de Jehová. Él sabe que somos imperfectos y por eso no espera que copiemos el ejemplo de Jesús a la perfección. ¿Por qué no debemos desanimarnos si tenemos que corregir nuestros pasos? Hermana Rocío de Lejarazo, por favor. Porque realmente sería una buena señal de que reconocemos que somos imperfectos y que día con día tenemos que corregir. De hecho, Jehová nos ha dejado un excelente ejemplo, dice Primera de Pedro 2:21, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no espera Jehová que seamos tan perfectos como Jesucristo, porque no lo vamos a lograr, pero sí espera que tengamos una buena intención en nuestro corazón de corregirnos cada día. Gracias, hermana Rocío, muy bien. Hermano Abraham Martínez, por favor. Sí, hermano, entonces si nosotros nos damos cuenta que tenemos que corregir, no tenemos que desanimarnos, sino más bien tenemos que reconocer que tenemos que seguir la guía de Jehová para mantenernos en el camino estrecho, y eso demostraría que el que no nos desanimamos, que tenemos una buena actitud. Así es, hermano Abraham, muy bien. Qué bueno que hace énfasis en eso, hermano, excelente. Vayamos al párrafo número 18. En conclusión, centrémonos en el futuro y estemos dispuestos a corregir nuestra manera de pensar y actuar
y nuestra actitud. Continuemos siendo humildes y haciendo lo que dice 2 Corintios 13:11. Sigan alegrándose, corrigiéndose. Si lo hacemos, el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Y no solo llegaremos a nuestro destino, sino que además disfrutaremos del viaje por el camino que lleva a la vida eterna. Hermano Sergio Villa, le agradecemos por toda la buena lectura, hermano, la disfrutamos mucho, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué debemos hacer para llegar a nuestro destino, hermanos? Hermana Marta Galván, por favor. Sí, pues al inicio del estudio se veía que hablábamos de un viaje, de un camino que teníamos que tomar para llegar, en este caso, a la vida eterna. Así que si queremos llegar a ese destino, pues debemos de estar dispuestos a seguir en el camino correcto, es decir, a estar dispuestos a corregir nuestra manera de pensar, actuar y nuestra actitud. Y algo principal o fundamental que se señaló durante el estudio es ser humildes para poder aceptar esa corrección. De acuerdo, hermana Marta, muy bien, muchas gracias. Pues vamos a las preguntas de repaso. Allá el recuadro, ¿cómo nos ayuda la humildad a hacer estas cosas? La primera, a corregir nuestra manera de pensar y actuar. ¿Cómo nos ayuda la humildad a corregir nuestra manera de pensar y actuar? Hermana Laura Núñez, por favor. Sí, analizar nuestros pensamientos y nuestras intenciones, dejar que la Biblia corrija nuestros actos y poner en práctica los consejos que da la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Laura. Muy bien, le agradecemos, hermana. Ahora, ¿cómo nos ayuda la humildad a aceptar que nos corrijan? Hermana Rosario Feria. Pues nos va a ayudar de mucho a tomarlo a bien, a reconocer que es porque nos quieren ayudar. Tal como agradecemos el que nos digan que algo anda mal por fuera, a veces nos decimos, oye, tienes los dientes pintados de labial, o traes la falda media chueca. De la misma manera, con mayor razón tendríamos que agradecer que han visto algo mal en nosotros, en nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar, y más bien agradecer y valorar que se haya animado a avisarnos. Entonces, pues hay que estar muy agradecidos. Muy bien, hermana Rosario, ¿verdad? Buen ejemplo también, ¿verdad? El que utilizó, hermana. Muchas gracias. ¿Algo más ahí en casa de la familia Velázquez? Sí, hermano. También esos párrafos nos enseñaban la importancia de no ser arrogantes cuando no se nos dice lo que nosotros queremos escuchar, además de no guardar resentimiento al hermano que se dio el valor de abordarnos. Muy buen detalle, hermana Betty. Muchas gracias, ¿verdad? Excelente. Y finalmente, ¿cómo nos ayuda la humildad a seguir la guía que nos da la organización de Dios? Hermana Claudia Betanzos. Sí, hermano, gracias. Esto nos va a ayudar mucho cuando la organización hace cambios. Por ejemplo, se habló de cuando fusiona congregaciones o incluso cuando ha vendido salones del reino. Si somos humildes, vamos a aceptar esos cambios que hace la organización. Y no olvidemos que siempre son para nuestro bien, ya que están siendo dirigidos por Jehová Dios. Así es, hermana Claudia. Detrás de eso está Jehová Dios, ¿verdad? Y la guía divina. Muy bien. Algo más ahí con los hermanos José y Thais Rodríguez, por favor. Sí, hermano. También vemos el ejemplo de la humildad de David, que siempre aceptaba la guía que le daba Jehová por medio del profeta, contrario a lo que hizo el rey Saúl. Entonces, vemos que entre ellos los dos debemos seguir el ejemplo de David. Cualquier cambio que haga la organización en estos tiempos, si no lo entendemos en el momento, podemos aceptarlo con mucha humildad y que más adelante Jehová nos va a dar ese entendimiento que necesitamos para comprender por qué se va a dirigir de esta manera. Muy bien, hermano José. Hace poquito ahora vemos un broadcasting, por qué la organización en su momento hizo muchos cambios, como implementar el canal JW Broadcasting, y vemos lo necesario que es ahora, ¿verdad? Así que muy buen ejemplo, hermano José. Muchas gracias.
pues les agradecemos en general, hermanos, su excelente participación durante este estudio. Ustedes son los que hacen que sea edificante y los felicitamos por eso. Vamos a terminar con la canción número 34. La canción 34 lleva por tema Caminaré en integridad. Canción 34, por favor. Amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, queremos darte las gracias, Jehová, por este alimento espiritual que tuvimos en esta tarde. Y te pedimos, por favor, que lo que hayamos aprendido lo llevemos pues en nuestra mente y en nuestro corazón y lo llevemos a cabo. Gracias, Jehová, por este día, por dejarnos estar bien. Te pedimos tu bendición para la congregación Vallejo, para todos los integrantes de esta. Bendice, por favor, esta noche, poder descansar y, si es tu voluntad, el día de mañana, pues amanecer un nuevo día. Gracias por todo lo que nos das y te pedimos pues un perdón por nuestras faltas y te pedimos esta oración en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches y saludos. Buenas Saludos a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, Cris. Adiós, Aarón. Saludos. Hola, Sammy. Hola, buenas noches. Hola, Dani. Hermano Torres, hola. Hola, Dani. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Laurita. Hola, Dani. Buenas noches.
Saludos a Saludos, Aroncito. Buenas noches Hermano a todos. José Isaí. Hola, tía Chela. Graciela Suárez, buenas noches. Hola, Javier Isaías, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Dafne. Hola, Adiós, tía Chela. Fernando y Margarita. Buenas noches, hijo. Hola, Josías. Hola, Margarita. Hola, Fer. Hola, Joel. Hola, hermanita Dafne. Hola. Pepita, buenas noches. Hermanos. Hola a todos. Buenas noches. Hola, lindo. Hola, Joel. Ahí está. Hola, Joel. Hola, niño. Hola, Cielito, Ani. Buenas noches. Hola, Joel. Hola, Chelita. Carmen Gómez. Familia Villa, buenas noches. Hola, manita chula. Hola, buenas Hilda. Robert, salúdanos a Marisol, por favor. Bien, muchas gracias. Ana Carmen. Y se los hago llegar. Hola, Sammy. Robert. Anita Barranco, Dafne, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Hermano Abraham, buenas noches. Hermano Torres. Hola, Hermano buenas Torres, noches. buenas noches. Salúdenme a su esposita, por favor. Hermano Antonio García, Rosita, buenas noches. Hermanita Abel, buenas noches. Buenas noches, manita chula. Hermano David Isaías. Hola, buenas noches. Hola, hermana. Familia Falcón, hermanita linda. Sammy, buenas noches. Buenas noches. Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Familia Irma. Estrada, buenas noches. Hola, Blanquita, buenas noches. Rosita, buenas noches. Familia Valderrama, Feria, familia hermanita Falcón, Rosa, buenas buenas noches. Buenas noches, Hilda. Buenas noches, hermana. Hermano Abraham, buenas noches. Buenas noches, Abraham Martínez. Buenas noches, hermano Bárcena. Hermano José Itay, Buenas noches, hermanos. Roberto Torres. excelente noche. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Buenas noches, Mucho, mis hermanos, los queremos. Buenas noches a todos. Gracias, hermano, igual, qué gusto conocernos. Una reunión y escucharlos. Familia Buenas feria, buenas Adelita Fuentes, buenas noches, manita. Le mando un fuerte abrazo. Familia García García, buenas noches, manitos. Familia Camacho, buenas noches, manitos. Hola, buenas noches. Hermanita Irma y Karencita, buenas noches. Buenas noches. Familia Camacho. Familia Feria. Ay, Juelito. Familia Camacho. Hola. Hola, familia García García. Son buenos todos, hermano. Se portó muy bien porque aquí están sus suegritos. Claro. Sí, ahora está muy serio, Samuel, con razón, ¿verdad? Gusto conocerlos, hermanos. Descansen, hasta mañana. Saben, aquí son bienvenidos, hermanos. Familia Urbina. Hola, manita Irma. Buenas noches. Buenas noches, familia Urbina, también buenas noches. Familia Urbina. Manito Valderrama, ¿cómo está? La hermana Margarita. Hola, Rafael Maldonado. Manita Isaías. Hola, hermano. Manitos. Hola, Cristian. Todos. Buenas noches a todos. Anita Hilda Guzmán, buenas noches. No, ese ya no se ve. Hola, hermano Abel. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hermano Abel. Familia Feria. Manita Lulucita, buenas noches, manita. José Luis.
Es manita chula. Chámalo. Sí. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, viejito. Sí, manita chula. Pasen buenas noches. Hola, Dafne. Chao, que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Buenas manita. noches, Jesús, Por acompañarnos. Jesús López. Buenas noches a todos. Bye. Linda. Ani. Adiós. Buenas noches a todos. Que Provecho, descansen. Feria. Adiós, Robert. Mucho Carlos. Hermano Roberto, que si puede mover su coche, no deja salir unos hermanos de la otra congregación. Hermana Lulú. Y a mí siempre... Guapa.